Bienvenidos. Yo sigo recorriendo en esta oportunidad mi ciudad, la capital del departamento del Quindío. Ustedes no se imaginan la cantidad de puntos, de lugares mágicos que tiene esta capital del departamento del Quindío, la ciudad de Armenia. Y sigo contando historias para ustedes, compartiendo historias. O no, mejor, les invito a unos personajes para que nos cuenten sus historias. El de hoy es un hombre encantador. Yo trato de que mis invitados el primer requisito es que sean encantadores por naturaleza. Y con seguridad el invitado de este capítulo tiene ese ingrediente. Jorge Hernán Jaramillo Jaramillo, de los Jaramillo de Armenia, Quindío, Papá. Mi capi, ¿cómo va? Te agradezco muchísimo por esas palabras y bueno, aquí estamos para compartir la historia. Sí, y yo quiero que me cuente la suya con muchos detalles y ustedes con seguridad van a quedar encantados porque es mucho lo que tiene para contarnos Jorge Hernán Jaramillo Jaramillo. Y empecemos por donde debe ser. Acuérdese de su niñez, mi capi. Cuénteme, ¿usted es hijo de quién? ¿Quiénes son sus padres? ¿Su familia está integrada por quiénes? ¿Quiénes son sus hermanos? Una gran fortuna haber nacido de paisas, de puertas abiertas, de corazones abiertos. De manera que mis abuelos llegaron de Antioquia y mis padres pues son ya caldenses y luego ya nosotros quindianos. Esto pues es importante comentarlo porque esto hace que esta cultura sea diferente en el sentido de que nos gusta atender muy bien a la gente y pues obviamente servirles y poder compartir este espectáculo de naturaleza y de verdes y de culturas que tenemos en esta hermosa región. Pero no me ha dicho quién es el papá y quién es la mamá. Bueno, José Manuel Jaramillo es mi padre, sí, y Luz Estela Jaramillo mi madre. ¿Y los hermanos? Luis Guillermo, que lamentablemente nos dejó. Capulina. Capulina, sí. Tan bello, lo tengo en el corazón. Sí, desafortunadamente nos dejó ya en el 2013. Y José Fernando y Victoria Eugenia, Vicky. Una niña. Una niña, la menor. 3 varones. 3 varones. Muy bien. ¿Se la llevan bien? Súper bien. Sí, es una familia muy unida. ¿Es que, de las familias? Sí, correcto. De las virtudes que tienen los paisas es eso. Somos extremadamente unidos y eso es demasiado importante y más hoy en día. Cuénteme esos primeros años. ¿Dónde estudió Jorge Hernán? Inicié estudios en el San Luis Rey, luego terminé en el Carlomagno. Sí. Y bueno, hice mecánica dental en Pordental Medellín. Y me dediqué toda la vida a atenderle la mano y a salvar vidas y a hacer búsquedas, a servirle al prójimo en sus momentos de necesidad. ¿En qué momento, Jorge Hernán? Porque eso me parece importante. ¿En qué momento usted dice, esta es la misión que yo vine a cumplir en la vida y se dedica de lleno a eso? A salvar vidas, como lo dice usted. Sí, a ver, todo empieza en la alta montaña, que está más cerca del cosmos y del creador. Sí. Por error mi papá me lleva a Nevado del Ruiz en ese entonces, tenía 9 años. Vamos a hablar allí con detalles. Si se acuerdan, mejor aún, la fecha, el día. No, la fecha no obviamente no se acuerdan. Tantos años que tenía 9 años. Sí. Pero para mí fue impactante porque llegué allí, todavía existía el refugio. Claro. Y había todavía afortunadamente muchísima nieve. Y yo al ver esto me impactó tanto que quedé enamorado. Y desde ahí entonces inicié el contacto con la alta montaña y con la naturaleza. Esto me lleva a mí precisamente en la alta montaña a conocer diferentes áreas de seguridad, áreas que se requieren para hacer las cosas bien en la alta montaña y esto me lleva precisamente a poder servirle a los demás. Entonces ahí, porque es un trabajo en equipo de toda una vida, y entonces me integro a la Defensa Civil Colombiana, donde empiezo precisamente en esa área y en otras áreas para poder del rescate y de la búsqueda, y posteriormente dar capacitación a otras entidades de socorro como la entidad de bomberos, y luego me hago comandante de bomberos por solicitud de un gran amigo, de secretario de gobierno en la época, el doctor Camilo Cano. Se me fue muy rápido porque yo quiero que vamos escalando como despacio. Primer pregunta, en sus palabras, ¿quién es Jorge Hernán Jaramillo? Pues un apasionado, vuelvo y repito, de todo lo que
tenemos a disposición la familia, la naturaleza, el verde. Esto, un hombre pues muy sencillo. Obviamente soy un poco, la verdad, acelerado, pero soy apasionado por entrenarme y capacitarme y poderle servir a los demás. Mi Capi, su entorno familiar, el suyo, el más pequeñito, ¿está integrado por quiénes? ¿Quién es su esposa? ¿Quiénes son sus hijos? Conozco a una gran mujer hace unos años y nos casamos y tenemos una hermosa familia. Mi hija Ana María, mi hijo Juan Pablo, y hoy en día tenemos a nuestro nieto y ya tenemos otro hijo también dentro de la familia que es Salomón, sí. El marido de mi hija. Ellos viven en España, en Mallorca, allí ejercen, y Juan Pablo sí está acá y bueno, está empezando este gran emprendimiento que es con la naturaleza, el verde que nos da Colombia, para ofrecerle a quienes nos visitan, que en su gran mayoría son extranjeros, europeos. Y su esposa es Yolanda Villegas, una mujer sencillamente encantadora, llena de amor. Yo me imagino que tiene más defectos que un berraco porque somos los seres humanos imperfectos por naturaleza, pero créanme que lo que se siente cuando llegamos a este lugar y nos reciben estos dos personajes es amor. Amor, no, yo creo que es un amor diferente al de los seres humanos, es un amor extraterrestre, es un amor que uno lo siente en su calidez, en sus miradas y en las palabras que de su boca salen cuando llegamos, repito, a hacer esta entrevista con Jorge Hernán. Ahora sí, empecemos a contar detalles de su desarrollo profesional en eso que es lo que le apasiona y lo que ha sido el eje de su vida. Capitán Jaramillo. Desde muy joven me tocó atender a personas que en su momento estaban comprometidas en una emergencia. Y ¿Cuál fue esa primera emergencia que le tocó enfrentar? Una persona que se suicidó, el mayordomo de mi abuelo, en una de las fincas hace muchísimos años. Sí. Se tomó, me acuerdo, un garrapeticida del P128, si no estoy mal, no me acuerdo, sí. Y empezó a botar espuma y de todo, a hincharse pues su abdomen y de todo, y me tocó muy joven ayudarlo a montar al carro y trasladarlo al hospital en Montenegro. Sí. Esa fue pues, y luego pues emergencias de accidentes, pues por esas emergencias muy, muy leves, o en bicicleta o en moto, apoyar a la gente. Yo siempre paraba, lo primero que hacía era parar y ayudar. ¿En qué podía yo ayudar? Y luego pues emergencias y desastres. Las eran urgencias por ser tan pequeñas, y luego vienen las emergencias y luego los desastres, que me tocaron grandes desastres. Ese paso suyo por el Cuerpo Oficial de Bomberos de la ciudad de Armenia fue muy importante porque yo creo que la historia de los bomberos oficiales de Armenia se parte en dos, antes y después de Jorge Hernán Jaramillo Jaramillo. Esto lo digo con mucho respeto por quienes ahora hacen parte de ese cuerpo de bomberos, por supuesto, pero sin duda usted llegó a revolucionar ese cuerpo de personas que hacían y prestaban su servicio en su momento al cuerpo de bomberos. ¿Cómo se vincula usted al cuerpo de bomberos? ¿Cuál es el diagnóstico que hace usted de ese cuerpo de bomberos en su llegada? ¿Y cómo es esa revolución que hace usted al interior de ese cuerpo de bomberos? A ver, empiezo con defensa civil. Y la defensa civil me da la gran oportunidad, después de estar en el gran desastre, desafortunadamente, de Armero, donde estuve los primeros 4 días como defensa civil colombiana, donde me tocó aplicar conocimientos y todo de montaña, de rescate, etcétera, allí, y apoyar esas labores de emergencia. Entonces, luego, a partir de ahí, conozco unas personas de otros países que estuvieron allí en Armero y me invitan a pertenecer a la Brigada Internacional de Rescate. Los ingleses y los norteamericanos, Douglas G. MacArthur de Estados Unidos, sí, y Mike White de Inglaterra. Entonces me hago miembro y entonces empiezo a mejorar porque empiezo a recibir capacitación y entrenamiento pues más profesional, más profundo, y con el tiempo, a raíz de eso, me vuelvo también bombero voluntario y empiezo la parte de oficial en la parte voluntaria, y hasta que el doctor Camilo Cano pues requiere mis servicios para apoyar a la institución bomberil. ¿César Hoyo Salazar era el alcalde de Armenia?
Correcto, ¿Sí? el primer alcalde sí, popular. Él me invita y yo con el mayor de los gustos lo hago y encuentro una institución lamentablemente sin recursos, como casi siempre sucede con estas entidades. Y encuentro poca capacidad operativa por los mismos y entonces empiezo a compartir todos esos conocimientos, todas esas experiencias para poder tratar de mejorar. Pero lo que más me impacta y de todo es cómo los bomberos prácticamente utilizaban era prenda de los soldados del batallón Cisneros para... Que les donaban. Les donaban y les obsequiaban porque pues no había más y no había un uniforme diferente. Y entro yo precisamente a cambiar incluso hasta la misma dotación, el mismo uniforme, a cambiar los colores y a darles equipo de orden internacional, NFPA, porque pues la primera función es ¿quién interviene? El humano como tal. Y era muy lamentable que nuestros bomberos no tuvieran los equipos y los elementos para enfrentar el fuego. No, es que no solamente el fuego, bueno. Muchísimas se comprometen y tienen que actuar en muchísimos tipos de emergencia donde su vida está en riesgo. Entonces lo primero que había que hacer era darles esa dotación para poder que fueran mejor preparados y sobre todo a salvar sus propias vidas. ¿Cómo lo recibió usted ese cuerpo oficial de bomberos, capitán? No, muy bien, porque yo ya venía de la parte voluntaria y tenía contacto con la otra entidad de defensa civil, de manera que venía de manera que bien en sus primeros años. Hay una anécdota que trasciende, para mí me parece importante o chévere que la compartamos, que la traigamos a esta charla el día de hoy, capitán, porque el terremoto que causó tantos muertos en la ciudad de Armenia y en el departamento de ese 25 de enero de 1999, usted en algún momento dijo: este cuerpo de bomberos tiene que salir de este lugar. Este cuerpo de bomberos está ubicado en un lugar vulnerable de la ciudad y en caso de que haya un evento como el terremoto de ese momento, pues esto va a desaparecer. Usted lo dijo, mi capitán. A ver, el crédito se lo doy a mi gran amigo que ya murió. Eso me parece que fue bien. El comandante de bomberos. Tomamos cafecito. Está muy rico. Francisco Javier Osa Botero. Sí. Él era ingeniero y entonces tuvo contacto con la Universidad del Quindío, con la Facultad de Ingeniería, donde efectivamente se hizo un estudio de vulnerabilidad de la estructura como tal del edificio de bomberos. Ajá. Y yo lo reemplazo a él y continúo nuevamente pasando esa información a los alcaldes de su momento. Lamentablemente la cultura en los políticos no es la misma cultura nuestra, claro, quienes toda la vida nos hemos desempeñado y hemos estado en este tipo de actividades. Entonces, bueno, fue muy lamentable y ocurrió lo que todos conocemos y conocen del colapso estructural de la institución. ¿Usted era el comandante en ese momento? Yo era el comandante del Cuerpo Oficial de Bomberos de Armenia. Lamentablemente, compañeros, ahí empezaron las cosas un poco con dificultad porque compañeros al interior de la institución también firmaron un documento, 19 en total, lo conservo todavía, en donde firmaron ese documento para evitar que nos trasladaran de allí. Y eso retrasó toda esa posibilidad. ¿Y qué los movió? ¿Usted sabe qué los movió a eso? Decisiones políticas, seguramente. Politiqueras, digo yo. Politiqueras, sí. Y además de eso, la cercanía a sus hogares. Claro. Y el haber sus antepasados también haber estado allí y haber ayudado a la creación de la institución y a el desarrollo estructural de ese edificio. Mi capitán, ¿cuál era la alternativa física en ese momento? No, yo precisamente con el secretario de gobierno de la época visitamos varios lotes en la ciudad de Armenia. Ajá. Dentro de esos el lote donde está en la actualidad, yo fui el que lo escogí y con el apoyo pues obviamente del alcalde, del señor alcalde y del secretario de gobierno. Claro. Ahí en el Coliseo del Café, donde hoy en día en la actualidad pues se encuentra la sede como tal, principal. Pero bueno, llegó con anticipación, con anterioridad ese terremoto
que estábamos esperando y precisamente la institución como tal sabíamos ya que no iba a soportar, porque pues no era, en ese entonces no existían los códigos de sismoresistencia, ni el primero y menos el segundo. Todo sucede precisamente con este tipo de eventos donde la necesidad pues conlleva a ese tipo de legislaciones, pero no existían en aquella época, de manera que eso sucedió. Teníamos 2 niveles, lamentablemente a alguien se le ocurrió frente a esa situación hacerle un tercer nivel, donde se sobrecargó la estructura como tal y pues vino el colapso en su totalidad, con la pérdida también de los equipos más modernos que se habían adquirido en ese momento para la ciudad de Armenia en todo el país, con norma NFPA traídos del Canadá. Eso fue un proyecto que me tocó trabajarle muy duro durante aproximadamente 2 años con los canadienses, el primer vehículo escalera, el vehículo estructural para soporte al carro escalera. Eso todo en el colapso se perdió. Las minibombas de intervención rápida, los elementos que traen esos equipos de última generación para diferentes tipos de emergencia, como el colapso estructural, donde estaban los equipos Olmatro traídos de Texas, que los había traído de los Estados Unidos para poder atender ese tipo de emergencias, y todo quedó atrapado. Pero lo más grave de todo fue la compañía como tal en su totalidad. Los humanos, el cuerpo. Pues lo más importante son los humanos, sí. Porque lo otro se consigue. Y efectivamente lo conseguimos. ¿Cuántos compañeros fallecieron? En esa compañía eran 17 y 9 personas perdieron la vida allí, sí. De los cuales 7 compañeros de la institución. Yo me salvé ese día porque no tienen la cultura que uno tiene para asistir a ese tipo de simulacros o de actividades que tienen que ver con la prevención, sí. Y el alcalde estaba invitado a Ibagué, sí. El alcalde no fue, y entonces mandó al secretario de gobierno y en su efecto me pidió el favor de que si yo podía ir y representarlo a él, que así fue, y por eso se salvó la camioneta y este señor que está aquí hablando. Entonces mi Dios es muy grande, me mandó para Ibagué a representarlos, y allí ocurrieron lo que todo el mundo conoce. Tan lamentable que yo de haber estado allí, yo había quedado como, perdóneme que lo diga en esta forma, pero como una cucaracha. En mi oficina estaba la pobre señora de servicios generales sentada en mi silla, y le cayó el tanque que estaba en la parte superior de agua. Sí. Imagínese usted, fue la primera. Sí. Qué pesar, muy lamentable. Mi capitán, yo creo que su vida se parte en 2, ¿cierto? Antes y después de ese terremoto, ¿no? ¿De qué manera, Jorge Hernán, usted está en Ibagué? Yo estaba en Ibagué, claro. Entonces, ¿qué hizo? Cuénteme los detalles. ¿Cómo llegó a Armenia? Porque Todo con el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres. Estábamos allí en un edificio en la Plaza de Bolívar. Cuando semejante sacó, yo me puse muy nervioso y empecé para ahí para acá. Y tranquilo, capitán, que eso se dio cuenta al parte, que no ha pasado nada. No, algo tuvo que haber pasado muy grave. Que bueno, entonces, y dele para ahí, dele para acá. Cuando ya me vine en el vehículo con 2 personas hacia el batallón del ejército allá en Ibagué. Ajá. Entrando ahí a la guardia, me paran y estaban con la radio a todo volumen. Cuando dicen, efectivamente se destruyó Armenia, los bomberos todos murieron, todo el edificio se colapsó, se cayó. ¿Qué sintió usted? No, yo me puse a llorar, y gravísimo. Dije, no. Entonces yo mire, entonces el señor miró, comandante bombero, ahí mismo, no, bien pueda, siga. Entonces me hicieron seguir, muy formal y todo muy querido. Me prestaron el sistema de microondas porque no existía otro medio. Ajá. Logré hablar con la octava. Todo colapsó. Sí. Entonces todo había colapsado y logré hablar por microondas con la 8ª brigada, y el soldado que me atiende me dicen, no, es que esto está aquí muy delicado, muy grave, el edificio aquí al frente del lado también se cayó. Y dije yo, mi familia y todos allá en el norte, toda Armenia completamente destruida, los bomberos todos también, colapsó el edificio, y entonces muertos. No, yo escuchando eso y mirando eso, yo no. Entonces, afortunadamente estaba un doctor que era el director de Colasistencia, que era, bueno, se me olvidó en este instante, y conociendo la situación y todo, le pido el favor que podían hacer para yo trasladarme a Armenia porque no habían vías. Uh-huh. Entonces, tranquilo que ya le estoy gestionando eso. Entonces me consiguió un charter, una aeronave en Perales, y en Perales, entonces, estando en Perales también había una reunión de fiscales, sí. Allá en Ibagué, y yo le dije, tranquilo doctor, que yo lo apoyo, ya vienen a recogerme en una aeronave, y efectivamente como a las 5 horas o 6 horas
llegó esa aeronave y como a las 9 horas llegamos al aeropuerto de Edén, que también se había colapsado la torre y todo, entonces... Y el ingreso a la ciudad, capitán, estaba claro, complicado. no, todo, entonces por aire entré en esa aeronave que me apoyaron y el mayor que estaba a cargo de la operación en el momento en el aeropuerto, el del Edén, me da la autorización y yo me hice en cabina con los pilotos. Yo tenía un GPS en ese entonces de Garmin, sí, y les doy las coordenadas y todo, y hablé con el radio porque todo se salvó lo que yo llevaba en la camioneta, y logré hablar con el sargento Castro, Javier Castro, que ya estaba en el aeropuerto en la moto, bajó y estaba entonces hablando con el mayor para que me apoyara y nos diera autorización. Efectivamente hicimos bastantes sobrevuelos sobre la ciudad, que eso parecía como en las películas. O sea que usted fue de los primeros que desde el aire vio el terremoto. Claro, vio pues yo pienso que fui el primero porque sobrevolamos muchísimo tiempo en esa aeronave, sí, a toda esta zona colapsada, y entonces nos dio autorización para poder aterrizar. Aterrizamos como a las 10 de la noche. De ese lunes. Exactamente, y entonces ahí ya una camioneta de defensa civil, porque no había nada, no había otro vehículo, nos pudo apoyar, y entonces en la camioneta logro yo llegar a la institución, al cuerpo de bomberos. ¿Hacer qué, capitán? ¿Hacer no, pues qué? Horrible, porque todo estaba colapsado y ya todos estaban atrapados. Ya mucha gente había apoyado, compañía que estaba libre se presentó, y entonces ya habían empezado a hacer los primeros rescates, porque es que la gente en ese país, rescates a quien está vivo y se le presta ese auxilio para evacuarlo de allí. Entonces ya habían evacuado, digamos, en su gran mayoría, ¿no? Pues a todos de la institución colapsada. Ya los otros compañeros pues habían fallecido, que ya fue entonces la recuperación de toda la gente apoyando y colaborando, quitando escombros con nuestros compañeros de la otra compañía, recuperando los cuerpos lamentablemente de ellos. Ya han pasado como 27 años, mi capitán, yo no sé cuántos, en todo caso siento escalofrío con ese testimonio que usted me está dando en estas historias. Jorge Hernán Jaramillo, un hombre de la sociedad de Armenia que con seguridad muchos de ustedes conocen, al que le tocó enfrentar ese momento que quedará para la historia, en la memoria y en el ADN de quienes lo vivimos. 25 de enero de 1999. Más detalles de ese día. 1:19 de la tarde. Usted llega a Armenia, 10:30 de la noche, en esa angustia, en ese desubique, sin saber por dónde arrancar sus labores como comandante de bomberos, sin equipos, capitán Jaramillo, sin compañeros, su familia. Cuénteme más. No, gracias a Dios, ya por el radio yo me logré comunicar con el sargento Javier Castro, y él me informa que mi familia se encontraba bien. Uy, ya descansé. Sí, claro. Y entonces también me doy cuenta que Yolanda, lo primero que hizo y todo, después de dejar a mis hijos, a nuestros hijos con la cuñada, se dirige a la institución, a lo que había, al colapso estructural. A lo que quedó. A apoyarlos. A las ruinas. Ahí inmediatamente llegó a apoyar. Muy bien. Sí. Y bueno, como le digo, por el apoyo de la comunidad en general de la misma zona, ayudaron, y con la compañía libre, a retirar todos los escombros y a recuperar, desafortunadamente y muy horrible, muy triste, los compañeros fallecidos. Vamos a pasar la hoja del terremoto, vamos a pasar la hoja del cuerpo de bomberos, capitán. Esa es una buena historia y es una buena experiencia en su vida. El paso por el cuerpo oficial de bomberos seguro que le dejó a usted una huella y quedó ahí tatuado en su corazón, ¿cierto que sí? Sí, y entonces... Y también le generó frustraciones, porque creímos desde los medios de comunicación, hablo por mí, creí que íbamos a tener a Jorge Hernán Jaramillo en esa comandancia del cuerpo de bomberos por muchos años más, porque de verdad que su llegada le representó muchos cambios positivos a una institución que jamás en su historia se había manejado de una manera responsable y técnica como se debe manejar un cuerpo de bomberos. Sí, y todo, vuelvo y les repito, nace del problema que tenemos nosotros hoy en día con el cambio cultural entre nosotros los socorristas o los rescatistas o los bomberos, con estas personas que deberían de tener un cambio en su cerebro, en su forma de pensar y de actuar, porque es que las unidades de rescate y en especial los bomberos son muy necesarios para el desarrollo de las ciudades y de un país.
Desafortunadamente no siempre es así, el apoyo no siempre es así. Y bueno, pasa lo que pasa, y es que se les olvida que nosotros estamos frente a unas amenazas que hay que acordarle a la gente, son muy fuertes. Y estamos ya a días, capitán. O sea, si hacemos cuentas de ese 25 de enero a atrás, más o menos eran 25, 30 años que había habido uno grandísimo acá en Armenia, ¿cierto? Es que la falla que se activó, que toda viene del manejo de placas tectónicas de la deriva continental desde Pangea a tener estos continentes. Y no estamos generando, ojo, porque de pronto nos hacen una mala lectura de esta charla. No estamos generando... No es pánico. Como siempre me pánico, dicho, ojo con eso. Por el contrario, la gente tiene que conocer y estar bien informada a qué podemos tener un evento catastrófico grande. La que se activó fue, digamos, la hija de Romeral. Para esta zona del planeta, que tiene que ver con Circunpacífico, que es la más grande en el planeta Tierra y que continuamente está en movimiento, que la gente no se le olvida eso, no es que continuamente está ejerciendo presión, y de ahí que tenemos esta grandeza de lo que tenemos en Colombia, que es estas montañas, estos suelos de origen volcánico, entonces que nos dan esta enorme biodiversidad, el Chocó, el Amazonas, y todo este cambio de luminosidad y de temperatura y de pluviometría que nos dan esa gigantesca riqueza, que digo yo que bienvenidos a un mundo de colores verdes de naturaleza plena, que nos dan esa calificación que algunos dicen que estamos en primer lugar y otros dicen en segundo en biodiversidad en el planeta Tierra. Qué dicha tener nosotros en Colombia y quienes nacimos en esta tierra todo esto, porque por eso es que nos visitan los extranjeros, y sobre todo los europeos vienen es precisamente por esa biodiversidad. Y más hoy en día, con las aves, con todos los mamíferos, las serpientes, todo. Jorge Hernán, voy a pasar la hoja el terremoto y de su paso por bomberos, pero antes déjenos una recomendación. Si llega otro evento de esas características, no hay nada que hacer, pero sí que podemos hacer cada uno de nosotros donde nos coja ese terremoto. ¿Qué hacemos? La parte cultural, afortunadamente cuando suceden este tipo de eventos, sí. Entonces vienen las legislaciones, se actualizan y se mejoran. Vienen los estudios geológicos. Armenia, el Quindío fue el primero que se hizo ese estudio y se tiene en planeación municipal. Entonces la gente lo primero que debe solicitar, y pues obviamente es un pago mínimo, es saber dónde se va a ubicar, saber qué tipo de situación geológica está en ese punto donde él se piensa ubicar. Y lo segundo, la parte humana, la parte tecnológica, donde quién es el ingeniero, quién es el arquitecto, pero ante todo el ingeniero. Y teniendo eso en cuenta, entonces la vulnerabilidad baja, obviamente que tiene que bajar frente a todo lo contrario, cuando no se tiene códigos de sismorresistencia y nuestra vivienda, nuestro hogar con nuestra familia está ubicada en una falla, y eso sí es grave. Entonces hoy en día existen los mecanismos, existen los estudios, vuelvo y repito, fuimos los primeros en Colombia, y existen códigos más recientes y materiales técnicamente mejores para soportar mejor este tipo de eventos. Pero es que no es solamente ese evento. Afortunadamente tenemos este tipo de suelos que son de origen volcánico, y todo lo que tenemos, estos salares y toda esta geografía que tenemos tan espectacular, se debe precisamente a eso, a las placas tectónicas, al movimiento de placas y a la deriva continental, a las zonas calientes, o sea, que nos dan los volcanes, y es ahí donde efectivamente tenemos esta riqueza. La explosión donde un volcán era muchísimo más alto, dicen, que el propio Nevado del Tolima, que era hoy en día el Paramillo del Quindío, y explota y nos da esta gran riqueza y toda esta cantidad de suelos. Entonces, frente a eso tenemos otra cantidad de volcanes en toda la zona, en todas las cordilleras, porque es natural, es normal, y entonces prepararnos para ello. Tenemos al frente, que yo fui de los primeros que visité ese volcán sin saberlo, en una aeronave, y me dejaron allí cuando estuve haciendo una búsqueda en el 86. Sí. Y estaba sorprendido y todo de ver fumarola y de ver temperatura y de ruidos extraños. Y pregunto al campesino que todavía está allí, me dice: es que esto es un volcán, aquí todavía no se hablaba de ello. El volcán precisamente que tenemos
a 37 kilómetros de acá, Santa en línea Isabel, recta. ¿o cuál? No, el Ruiz. No. El Machín. El Machín. Está El activo. Machín. No, es que todos estos volcanes, por eso tenemos tanta riqueza, y gracias a esta riqueza es que a ellos es que tenemos algo tan espectacular. Estos suelos, esta biodiversidad, que no la tienen, que se encuentran en muy pocas partes del planeta Tierra. Por eso yo soy un gran enamorado del Paramillo del Quindío y del Nevado del Tolima y de todos estos grandes nevados que me ha tocado en búsquedas visitarlos a todos en su totalidad. Y eso pues me dio conocimiento de poder saber cómo son y en dónde están. Entonces son espectaculares. Eso que tenemos, no hay que miedo que no. Entonces es simplemente actuar sobre esa situación, saber qué hacer, montar planes de contingencia con anterioridad y bajamos el riesgo de vulnerabilidad. Él no para y yo no lo paro, yo lo dejo que siga contando historias, pero lo que sí les digo es que la de Jorge Hernán Jaramillo, tiene segunda parte, así que sigan conectados conmigo y estas historias de nuestra gente.